A ver, si todavía pensamos que SQL es solo para hacer un select asterisco from, nos estamos perdiendo la mejor parte, de verdad. Hoy vamos a desmontar esa idea. Vamos a descubrir el motor de programación que se esconde dentro de una base de datos, una potencia que puede transformar por completo nuestra forma de trabajar con los datos. Para que nos hagamos una idea, pensemos en este reto: encontrar absolutamente todos los prerequisitos de una asignatura. Con una consulta básica, vale, sacamos los directos, pero ¿y los prerequisitos de esos prerequisitos? ¿Y los de esos? Uf, la cosa se convierte en una locura de joins anidados sin saber cuándo parar. Este problema es la excusa perfecta para meternos de lleno en las herramientas más potentes de SQL. Pero bueno, antes de correr hay que saber andar. Y en SQL, los cimientos para cualquier consulta avanzada se construyen dominando a la perfección los join y las vistas. Son los mecanismos básicos que nos van a permitir combinar y representar relaciones complejas entre datos de una manera limpia y, sobre todo, eficiente. Vale, este va a ser nuestro campo de juego, un esquema de base de datos universitaria bastante típico. Tenemos instructores, estudiantes, cursos, lo normal. Pero, ojo, fijaos bien en la última tabla, prereq. Esa es la clave de nuestro problema. Relaciona un curso con su prerequisito. Es una estructura que se referencia a sí misma. Y ahí, justo ahí, es donde está toda la miga. Aquí tenemos una de las distinciones más importantes. Un inner join solo nos da la intersección, es decir, los datos que coinciden en ambas tablas. Pero el outer join es muchísimo más potente. Nos permite ver todo lo de una tabla y si hay correspondencia en la otra, genial. Y si no, nos lo marca con un null. Esto es absolutamente vital para preguntas del tipo ¿qué instructores no han impartido todavía ningún curso? Ahora, las vistas. Son una de las mejores herramientas de abstracción que existen en SQL. Una vista es, básicamente, como una consulta compleja que guardamos con un nombre. Y a partir de ahí podemos usar ese nombre como si fuera una tabla más. Simplifica el código una barbaridad, oculta la complejidad y nos permite reutilizar la misma lógica una y otra vez. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, donde SQL empieza a parecerse a un lenguaje de programación con todas las letras. Vamos a ver cómo podemos añadirle lógica procedural, con funciones que ejecutan código y acciones que se disparan solas. Vamos a convertir la base de datos en un componente activo, no en un simple almacén pasivo. Las funciones nos permiten encapsular lógica. Imaginaos esta función como una pequeña caja negra. Le damos el nombre de un departamento y ¡pum!, nos devuelve el número de instructores que hay ahí. Es una pieza de código reutilizable que vive dentro de la base de datos y que podemos llamar desde cualquier consulta. Nos simplifica el trabajo enormemente. Pasemos ahora a los triggers o disparadores. Son la máxima expresión de una base de datos activa. La idea es súper sencilla. Definimos una regla que dice, oye, cuando ocurra este evento, ejecuta esta acción. Es un mecanismo de evento-reacción que vive directamente en la base de datos y es perfecto para mantener la integridad de los datos o automatizar tareas. Para que quede claro el concepto, un trigger es como un guardián automático. No lo llamamos nosotros, se dispara solo. Ya sea con un insert, un update o un delete, el trigger está ahí, esperando para ejecutar una lógica de negocio compleja, validar datos o incluso crear una auditoría. Se asegura de que las reglas del sistema se cumplan siempre. Muy bien, volvamos a nuestro problema inicial. ¿Nos acordamos de la cadena de prerequisitos? Ya hemos puesto las bases y ahora vamos a ver la solución más elegante y potente para navegar por estas estructuras jerárquicas, las consultas recursivas. Aquí lo tenemos otra vez. El reto que dejamos en el aire al principio. Con un simple join esto es imposible de resolver, porque no sabemos cuántos niveles de profundidad tiene la jerarquía. Necesitamos una forma de decirle a SQL, empieza aquí y sigue tirando del hilo hasta que llegues al final. Y la solución es la recursividad. El concepto es sorprendentemente sencillo. Empezamos con un punto de partida, nuestro caso base, que son el primer nivel de prerequisitos. Luego, en el paso recursivo, usamos los resultados que acabamos de encontrar para buscar el siguiente nivel. La base de datos repite este proceso una y otra vez, bajando de nivel hasta que ha explorado toda la cadena y no encuentra más conexiones. Es la forma más limpia de lejos para navegar estas estructuras. Y ya para terminar, vamos a explorar una de las herramientas más potentes para el análisis de datos directamente en SQL, las funciones de ventana. Nos permiten hacer cálculos complejos sobre un conjunto de filas que están relacionadas con la fila actual y todo ello sin tener que pelearnos con joins imposibles o subconsultas. Imaginemos esta tabla, una lista de instructores, su departamento y su salario. Algo muy simple. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos saber el ranking de cada instructor por salario, pero dentro de su propio departamento? Con SQL básico, esto requeriría una subconsulta correlacionada bastante fea, la verdad.
Y esto ilustra el poder del que hablamos. ¡Magia! Con una sola línea, rank over partition by depth name, hemos añadido esa columna depth rank, que hace exactamente lo que queríamos. La cláusula partition by crea como ventanas de datos para cada departamento, y ranking opera dentro de cada una de ellas. Es increíblemente potente y eficiente para el análisis. Así que, después de este recorrido, creo que toca replantearnos nuestra visión de SQL. Ya no es solo un lenguaje para pedir datos, es mucho, mucho más que eso. El resumen está claro. SQL es una plataforma integral. Nos permite definir la estructura, manipular los datos, abstraer la complejidad, programar lógica de negocio, ejecutar consultas recursivas complejísimas y realizar análisis de datos avanzados. Es un ecosistema completísimo para trabajar con la información. Y con esto cerramos con una pregunta para darle vueltas. Conociendo estas herramientas, ¿qué parte de la lógica que ahora mismo vive en el código de una aplicación podría ejecutarse de forma más eficiente, más segura y más consistente si residiera directamente en la base de datos? La respuesta a esa pregunta puede cambiar radicalmente la arquitectura de un sistema.